El video de las actividades para toda la semana para realizar. En esta ocasión lo que vamos a estar checando son el nuevo tema que se llama Parler de ses goûts, tal cual significa hablar de sus gustos. Antes de empezar a checar como de manera muy general todo, me gustaría darles diferentes puntos que van a ustedes a llevar a cabo y que van a utilizar. Primero, les explico un poco de lo que les puse. Aquí de este lado son expresiones. Aquí de este lado les puse un verbo. Este verbo ustedes lo tienen también en su libro. Después les puse un verbo, segundo verbo y con 3 peculiaridades que deben de tener. Después les puse algunas oraciones para que estas pudieran ser un poco más claras. Y para terminar les puse un tema de profesiones. Comenzando con el primero, entonces tenemos que, para hablar de sus gustos, aquí les puse 4 diferentes oraciones. Obviamente pueden haber más, pero ahorita solamente comenzamos con esa. Se las puse de más a menos. Tenemos el primero que es un j'adore. Inclusive este de aquí es el que utilizan marcas de perfume, si no me equivoco, de la marca Dior. Cuando dice j'adore, a eso se refiere. Lo que significa es yo adoro. Y es como que lo superior, lo que más te puede llegar a gustar en todo este mundo. Después tenemos la expresión j'aime. El verbo de aquí, este verbo, amar, ya lo habíamos visto que es de primer grupo y tal cual es yo amo. Ahora también tenemos que si le cargamos la palabra bien, tiene el mismo significado, j'aime bien. De hecho los franceses tienen una pequeña muletilla, si lo quieren ver de esta manera, para la palabra bien se la pueden añadir a muchas palabras, a muchas oraciones y el significado sigue como que sin ninguna alteración. Después tenemos je n'aime pas. Si ya identificaron esta N con este pa, tiene que ver con una negación, por lo tanto es yo no amo. Y finalmente tenemos el je déteste. Aquí, ojo, una pequeña observación referente con esta y referente con esta. ¿Por qué? Porque los mexicanos solemos entender que la palabra amor es como la máxima palabra que podemos decir cuando algo nos gusta. Los franceses van a preferir la palabra adore en lugar de aime. Si ya quedó claro esto, entonces nos vamos a saltar a los siguientes verbos. Tenemos el verbo aller y tenemos el verbo faire. Si lo quieren ver, esta va a ser la primera parte que ustedes van a comenzar a utilizar para generar sus oraciones. Esto de aquí va a ser la segunda parte, ya sea primer verbo o ya sea segundo verbo. ¿Qué significa aller? Ir. Faire, hacer. Entonces podemos seguir con este tema y en esta parte inmediatamente de cualquier verbo que ustedes elijan tendrán que poner ya sea o, a la o al apóstrofe. O si ustedes quieren utilizar el verbo faire, inmediatamente después tendrá que ir un du o un de la o un del apóstrofe. ¿Cuál va a ser la diferencia? Otra vez, esto es francés, lo que significa que va a haber un masculino, un femenino y el tercero, como tenemos un apóstrofe, esto es porque está indicando que la siguiente palabra deberá de empezar con una H, que en francés también es muda, o con una vocal. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir? Después de que ya tenemos mi primera parte de la oración, que va a ser esto de acá, y yo elijo poner el verbo aller, obviamente por cuestiones de sentido, pensamos que yo pongo j'adore aller, yo adoro ir. ¿A dónde? Bueno, entonces voy a tener que describir un lugar. O si quiero poner j'adore con el verbo faire, ¿qué es lo que adoras hacer? Aquí tendrá que ser introducido una actividad, puede ser deportiva, cultural, etc. Aquí les puse unos pequeños ejemplos. De nuevo, dense cuenta cómo tengo la primera parte, después puse mi verbo, después puse o y después puse cinema. Así de sencillo. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que yo puse la palabra o. ¿Por qué? Porque mi siguiente palabra es cine. No decimos la cine, es el cine. Por lo tanto, si yo voy a utilizar o,
es porque mi siguiente sustantivo o palabra tendrá que ser de género masculino. Me queda entonces que yo amo ir al cine et faire de la musique. Y aquí tenemos que yo quise utilizar el verbo faire y tenemos la palabra musique. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no seleccioné mi partícula du, yo no seleccioné del apóstrofe, yo puse de la porque de la tiene que ver para algo que sea de género femenino. Decimos la música, no el música, y corresponde perfecto. Punto, je déteste aller à la campagne. Yo detesto ir, aquí es una a la campaña. ¿Qué es lo que significa campaña? Tenemos que es una palabra que termina con la letra E. Mayormente va a indicar género femenino. ¿Qué significa campaña? Campo. Esta sí es de las palabras que va a cambiar, puesto que campo en español es el, pero en francés tendrá que ser género contrario, es femenino. Incluye otra palabra, aussi, si la recuerdan, significa también je n'aime pas faire de la natation. Yo no amo hacer, y tenemos la actividad en este caso cultural y que corresponde con de la, y todo está creo que ya unido perfectamente. Quiero pensar que hasta aquí no va a haber dudas. Esto de aquí lo vemos en un momento más. Lo que necesito que hagamos es nos vamos a ir aquí. Esto es en la página 62 de su libro. Aquí tenemos, nos vamos a saltar la mayor parte de cosas, puesto que si no serían muchos videos y mucho tiempo. Lo que más me interesa es esto. Yo voy a ir leyéndoles los perfiles y ustedes ya van a poder identificar qué es lo que les estaba diciendo. Tenemos entonces nom Baptiste Lenoir, âge 27 ans, professeur coiffure. Esto de aquí es importante, la profesión, que es lo que vamos a regresar ahorita. Tenemos je travaille pour le cinéma, mes journées de travail sont longues, mais je rencontre beaucoup d'artistes, c'est génial. Je suis sociable, je sors beaucoup, j'adore faire la fête avec mes copains, aller dans des vins ou au restaurant. J'aime voyager et rencontrer des gens. Les soirs et les week-ends, je fais de la musique. Fan de rock, je joue de la guitare et je chante dans un groupe. Mais j'aime aussi la chanson française actuelle. La musique, c'est ma vie. Très sportive, je vais à la montagne ou à la mer pour les vacances. Je fais du ski, de l'escalade, du parapente et du surf. Aquí tenemos ya algunas estructuras. Lo que necesito que me hagan en esta parte es otra vez solamente vamos a subrayar las estructuras previamente enseñadas en la libreta. Y abajo tenemos que ahora es Victor Gouvel, el âge 32 ans, il est cuisinier. J'adore mon métier. Je travaille avec des grands chefs et j'aime faire plaisir avec ma cuisine. J'ai une copine, mais je vis seule et je suis très indépendante. Je sors peu parce que je n'ai pas beaucoup de temps libre. Quand je ne travaille pas, je déteste rester en ville. J'aime aller à la montagne ou à la campagne. Je fais de la randonnée. Esto de aquí significa caminata. Du vélo, bicicleta. Le soir, je lis beaucoup. Lire. Pour les vacances, j'adore les voyages sportifs. Quand c'est possible, je vais à l'étranger. Je marche des kilomètres et je fais de la photo. Je rêve de vivre une aventure loin, très loin. Loin significa lejos. Y otra vez vamos a subrayar las estructuras que está utilizando, si es j'adore o si es je déteste, si utilizó el verbo aller o si utilizó el verbo faire, cualquiera de las dos. Una vez que ya tengamos esta parte identificada, aquí es exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Tenemos
las estructuras de j'aime, j'adore, je n'aime pas, y aquí tendría que ser je déteste. Aquí tenemos el verbo faire conjugado. Les recuerdo, faire significa ser. La conjugación sería je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font. Y aquí es lo mismo que les acabo de explicar. Cuando se va a utilizar para algo masculino, para algo femenino, o cuando comienza por una vocal, o también puede ser cuando comienza con una H muda. Aquí esto ya está listo. Y continuando ahora sí con la parte de las profesiones. Lo que necesito que chequen de este lado es que tenemos un cuadro de este lado, que es el mismo que estaba en su libro. Y otra vez, las profesiones en francés es lo mismo que en español, puesto que pueden ser masculinas o pueden ser femeninas. En español mayormente la diferencia entre esto y esto solamente va a ser una A o va a ser una O. En francés hay algunas reglas. Aquí tenemos que el masculino puede ser con terminación IEN y entonces el femenino va a ser IEN, se duplica la N y se añade una E. O puede ser ER, masculino, y en francés se acentúa la E y se añade una E hasta el final. Si tenemos que terminar en EUR, entonces voy a poner EUS para el femenino. Aquí les puse solamente una. ¿Qué es lo que necesito que hagan en relación con esta? Aquí tenemos todas las profesiones. Tenemos el masculino y el femenino. Necesito que ustedes, en base a ustedes utilizando este vocabulario que tengo de este lado, en base a esta tabla, vayan formando una lista de profesiones divididas entre masculino y femenino. Yo comencé con el primero, elegí la profesión pharmacien, farmacéutico. Y en femenino va a ser pharmacien, es casi la misma pronunciación, pero necesito que ustedes se den cuenta en la regla que yo tengo de este lado. Tenemos que en mi masculino está terminando con IEN, que corresponde perfecto con la primera, y en mi femenino tenemos IEN, duplico mi última N y añado una E. Entonces, mi primera terminación ya está de este lado. De esa misma manera, ustedes vayan identificando qué profesión termina en ER de las que tengo acá, y necesito que encuentren su femenino que vaya a terminar con E, R, E, y las van acomodando. Espero haberme explicado bien, espero no haya dudas, y si hay dudas pues me las hacen saber, por favor, y pues eso sería todo.